obras a prueba de fuego. En agosto del 2008, en República Dominicana, una iglesia que la mayoría de nosotros conocemos, llamada la IBI, pasó por una de sus mayores pruebas y dificultades como iglesia. Mientras se estaban haciendo arreglos para que pudieran caber en su auditorio más de 100 sillas, experimentaron de una prueba de fe para cada uno de ellos. Y creo que vamos a pasar las imágenes. Experimentaron de un incendio. Este incendio pues se llevó no únicamente lo que estaban buscando ampliar, sino también lo que ya tenían, incluidas las sillas, el techo y todo lo demás. Lo interesante de esta historia o de esta ilustración, ahí déjalo, mija, es en la parte derecha está el púlpito. En medio del fuego, en medio de todo lo que ellos experimentaron, lo único que quedó intacto fue el púlpito y una Biblia, pues como la de nosotros. O sea, es increíble cómo ese fuego no tocó una Biblia hecha de papel y no tocó el púlpito hecho de madera, mientras que quemó todo lo demás. Esto es una pequeña ilustración de cómo lo que nosotros hacemos de acuerdo a la palabra de Dios es lo único que soporta las pruebas de fuego que experimentamos. El día de hoy vamos a hablar de las obras a prueba de fuego, porque un día cada uno de nosotros como cristianos vamos a tener que rendir cuentas delante de Dios. No para determinar si somos salvos o no, sino para experimentar de las recompensas que Dios ha prometido para sus hijos. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 al 17, Pablo va a continuar desarrollando esta idea de que la iglesia de Corinto, el grupo de creyentes, son un edificio. En el versículo 10 dice: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como el sabio arquitecto, otras versiones dicen perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado de cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, versículo 12, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer. Pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. Hay muchos versículos que hablan de ese momento en el cual nosotros vamos a enfrentar el juicio de Dios o el tribunal de Dios como creyentes para recibir las recompensas. Debe de ser un momento en el cual nosotros nos llenamos de alegría al encontrarnos con nuestro Salvador. Cuando Jesús asciende y los discípulos se quedan ahí viendo, dicen: ¿qué hacen aquí, Galileos? Él va a volver. Y eso es la motivación para nosotros como creyentes de hacer lo que hacemos, esperando ese momento de reencontrarnos con Él. Romanos capítulo 14, versículo 10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano?
O también tú, dice, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Es decir, Pablo en estos versículos está diciendo que no nos corresponde a nosotros el emitir un juicio sobre los hermanos de la fe, porque un día los cristianos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10, otra vez Pablo le está hablando a los creyentes. Dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que se hizo, sea bueno o sea malo. Entonces nos damos cuenta, y hay más versículos, ¿verdad? Pero nos damos cuenta cómo nosotros como creyentes vamos a enfrentar ese momento en el cual nos vamos a presentar delante de Dios. Es importante recordar que no está por determinarse nuestra salvación. Somos salvos, pero vamos a enfrentar a Dios en el sentido de que vamos a rendir cuentas de las oportunidades que tuvimos de compartir de nuestra fe, de las oportunidades que tuvimos para prestar nuestro servicio, la manera en que administramos nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestro dinero, a lo que le dimos mayor importancia. Ahora, esto es muy importante para nosotros porque nos ayuda a recordar cuál es la prioridad en nuestra vida. Es triste y es lamentable cuando personas le dan más prioridad a su trabajo, cuando personas se esfuerzan más por algún recurso económico. Esto lo hemos dicho en otras ocasiones. Si tu trabajo te impide asistir a tu iglesia, eso no proviene de Dios, porque Dios nos ha mandado a congregarnos como iglesia, y entonces Dios no va a dar algo que sea un obstáculo para que tú y yo cumplamos con ese mandamiento. Ahora, en los versículos que vamos a estar estudiando el día de hoy, vamos a ver varios componentes de este edificio que cada uno de nosotros debe de estar edificando. En el versículo 10 vamos a encontrar la primera parte, y es el arquitecto. Es Pablo, dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto o como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado de cómo edifica encima. Esta palabra, sabio arquitecto, es una palabra que viene del griego architectron. Y no es muy difícil entender, ¿verdad?, que de ahí sacamos nuestra palabra en el español, arquitecto. Pero a diferencia de lo que vemos el día de hoy, esta palabra implicaba no únicamente realizar el diseño, sino también construir dicho diseño. Pablo comienza este versículo 10 diciendo, es por la gracia de Dios que yo soy el arquitecto. ¿Por qué viene diciendo eso? Porque uno de los problemas que la iglesia de Corintio tenía eran las divisiones. Unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Cefas, otros decían yo nada más soy de Jesucristo. Entonces Pablo dice, miren, es por gracia que me ha permitido el ser el arquitecto de esta iglesia. Es por su favor inmerecido. De hecho, en el versículo 7 del capítulo 3, lo mirábamos la semana pasada, dice, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pablo quería, una vez más, quitar el reflector de su persona y ponerlo únicamente en él, en Dios. De hecho, en Romanos capítulo 15, versículo 18 dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Y en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 10 dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo.
Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces Pablo estaba diciendo, es la gracia de Dios la que a mí me ha permitido ser ese perito arquitecto que pone el diseño, que pone el fundamento para la iglesia, pero que no únicamente pone el fundamento, sino que construye este edificio. Pablo tenía el motivo correcto, es decir, la motivación que Pablo tenía era que el evangelio fuera conocido. Recordarán que cuando Dios lo llama, le dice que va a ser apóstol de los gentiles. Y él necesitaba poner el fundamento, porque obviamente en aquel tiempo no existía el Nuevo Testamento. Entonces, las doctrinas, los fundamentos que necesitaba cada iglesia, era lo que Pablo estaba poniendo. Por eso es que él instruye a los jóvenes pastores como Timoteo y Tito en cómo debería de funcionar una iglesia local. ¿Cuáles eran los parámetros para los hombres que estarían dirigiendo o que formarían el liderazgo? ¿Cuál era la responsabilidad de las mujeres dentro de la iglesia? ¿Cuál era la conducta que debían de tener dentro de la iglesia? ¿Cómo deberían de resolver los conflictos entre ellos? Entonces Pablo tenía el motivo correcto, pero también tenía el mensaje correcto. En capítulo anterior, en el capítulo 2, versículo 2 de 1 Corintios, dice, me propuse no saber otra cosa, sino Jesucristo y a este crucificado. O sea, Pablo no llegaba contando historias, contando chistes, contando anécdotas. Él llegaba diciendo, necesitan arrepentirse de sus pecados y creer en el único Dios. Entonces él tenía el motivo correcto, el mensaje correcto, pero también contaba con el poder correcto. En Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. El único poder que puede transformar la vida de una persona es el evangelio. Es lo único que puede hacer un cambio en la vida de una persona. La razón por la cual miramos a veces personas que dicen ser cristianos, pero que no vemos una transformación, es porque no han experimentado el poder del evangelio. Estaba viendo, ¿verdad? Híjole, es tan triste para mí ver iglesias, en todas partes, ¿verdad? Pero pues uno se enfoca más en Rosarito, que forman a la gente y lo empujan y supuestamente cae y dices tú, ¿dónde está el evangelio aquí? ¿Cuál es el mensaje que están transmitiendo? ¿Cuál es el fundamento de esta o aquella iglesia? Y no es que queramos estar enjuiciando lo que hacen las diferentes iglesias, pero es triste después mirar a esas personas que dicen que son cristianos y no se comportan como tales. Entonces Pablo estaba poniendo el fundamento porque él era el arquitecto. Entonces nosotros encontramos esto ahora en la palabra de Dios, pero como les mencionaba, ¿verdad? En aquel tiempo no contaban con eso. Entonces después dice, otro va a edificar. En el caso de Éfeso fue Timoteo quien siguió con esa obra. O sea, Pablo comienza la iglesia en Éfeso, pero después le pasa la estafeta a Timoteo. En el caso de Corintios fue Apolo. Y muchas veces las iglesias están fundadas en lo que dice una persona. Y eso no es sano. Una iglesia debe estar fundada en lo que dice la palabra de Dios. Las cosas deben de funcionar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. El liderazgo debe de estar formado por lo que la Biblia dice. Las mujeres deben de comportarse de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. La educación a nuestros hijos debe de estar basado en lo que la palabra de Dios dice. Pero hay una parte muy importante, porque dice, bueno, después viene otro y edifica, que como menciono, en el Éfeso fue Timoteo y en Corinto fue Apolos, pero hay una parte que involucra a toda la gente de la iglesia, porque dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica o cómo edifica encima. Y esta palabra sobreedificar que está escrito, bueno, ya deberíamos de saber, pero para los que no, el Nuevo Testamento fue escrito en griego y es una palabra
de indicativo presente activo. ¿Eso qué significa? Eso significa que es una acción que continúa. O sea, no es algo que pasó ni que va a pasar, sino que es algo que está pasando de manera continua. Entonces, los creyentes a lo largo de su vida van a ir edificando un edificio. Van a ir poniendo encima del fundamento que hayan recibido según cada uno considere. De hecho, Pablo le escribe a Timoteo, fíjese, en 2 de Timoteo 2:2, hablando de liderazgo en la iglesia, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Entonces, Pablo estaba una vez más poniendo las bases de la iglesia de tal manera que la iglesia tuviera un buen fundamento, de tal manera que la iglesia pudiera mantenerse firme ante los diferentes maestros falsos que querían llegar a corromper la labor de Pablo. Entonces, una vez que hemos identificado el arquitecto, necesitamos la siguiente parte, y es el fundamento. Y el fundamento es identificado como Jesucristo. Dice: nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Los evangelios nos cuentan la historia del ministerio terrenal de Jesús. El libro de Hechos es la historia de la iglesia en sus primeros años. Mientras que las epístolas son comentarios acerca del mensaje y de la obra de Jesús. Y Apocalipsis es el testimonio final de su reinado, pero también de su regreso inminente. El problema para muchas personas el día de hoy es que no tienen ese fundamento. El fundamento de su religión es una necesidad. Es algo emocional. Y entonces, cuando vienen las situaciones difíciles, ellos se pueden percatar que su vida no está cimentada sobre el fundamento de la obra de Jesús. Fíjate, Mateo capítulo 7, versículo 24. Esto ya lo hemos escuchado muchas veces, pero bueno, es bueno recordarlo. Dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. No es únicamente escuchar la enseñanza, es poder escuchar la enseñanza y de alguna manera ver cómo estamos aplicando lo que hemos escuchado cada día domingo o cada día que leemos la Biblia, espero, ¿verdad?, que fuera todos los días. Como la persona que construye su casa sobre una roca sólida, aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre el lecho de una roca. Cuando experimentamos una situación difícil y toda nuestra vida se está sacudiendo, es que nos podemos dar cuenta si realmente estamos cimentados en la roca que es Jesucristo. Cuando lo que más valoramos son cosas, son personas, nos podemos dar cuenta que lo más importante no es Jesucristo. Cuando hacemos las actividades o tenemos una conducta determinada por quedar bien con esta o aquella persona y no consideramos que lo más importante para nosotros es quedar bien con Dios, probablemente estamos teniendo una vida que no está fundada en el cimiento llamado Jesucristo. Cuando somos permisivos en una conducta pecaminosa, ¿verdad?, con tal de satisfacer la carne, nos damos cuenta que lo más importante para nosotros no es Jesucristo. Cada día para nosotros, iglesia, como cristianos, debería de ser la oportunidad de darle gracias a Dios a través de nuestra conducta, de que hemos pasado de muerte
a vida. Pero a veces que estamos tan ocupados en nuestras actividades, en nuestro trabajo, que nos olvidamos que un día vamos a estar delante de Él. Entonces el versículo 26 dice, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio. Es decir, cuando tú y yo escuchamos un mensaje y decimos, qué bien se escucha, pero yo no lo voy a hacer. Cuando las mujeres escuchan la conducta que deberían de tener delante de sus esposos y no lo quieren hacer, bueno, la Biblia dice que es una necedad. Cuando los hombres leen, estudian, escuchan el liderazgo que deberían de tener como Jesucristo y no lo hacen, estamos comportándonos como necios. Cuando estamos buscando la añadidura, ¿verdad? Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Pero nosotros estamos buscando la añadidura, el trabajo, el dinero, lo que queremos tener ahí y no buscamos el reino de Dios, estamos comportándonos como necios. Cuando no educamos a nuestros hijos con el temor al Señor, estamos comportándonos como necios. Cuando le damos nuestro mejor esfuerzo al trabajo y no a Dios, cuando decimos, híjole, no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para guiar a mi familia, no tengo tiempo para platicar con mi esposo, con mi esposa acerca de lo que Dios está haciendo, estamos comportándonos como necios. El día que estemos delante de Dios, iglesia, no se va a tratar de cuántos mensajes escuchamos, se va a tratar de cuántos mensajes aplicamos. Dice que esta persona necia construye la casa sobre la arena, es decir, sobre la emoción, sobre lo que quiere, sobre lo que piensa, lo que es cómodo. Aquellos que han tenido la oportunidad de construir sus casas, como en el caso de Eduardo, saben lo costoso y el tiempo que toma poner un fundamento. O sea, no es nada más poner la casa y vámonos recio. Implica un esfuerzo hacer el hoyo, implica un esfuerzo, dinero, y tú no lo ves. O sea, tú no vas a una casa y dices, mira qué bonito fundamento tiene, ¿va? Pues eso se queda escondido. Es solamente en los momentos de las pruebas que podemos determinar si una persona tiene el fundamento de Cristo. En el caso del momento cuando estemos delante de Dios, pues ya no va a haber tiempo, ¿verdad? De decir, espérame, déjame regreso y pongo el fundamento. En el primer punto hablábamos de cómo Pablo dice, tengan cuidado cómo cada uno edifica. Y tengamos cuidado de lo que estamos edificando en la vida de las personas que nos rodean. Porque cuando venga el Señor ya no va a haber más tiempo. Y ahí vamos a poder decir si lo que nosotros estuvimos haciendo, si esas obras, si esas acciones van a poder pasar la prueba del fuego. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Hablando de este fundamento, dice, como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que en él confíe jamás será avergonzado. Así es, dice, ustedes los que confían en él reconocen la honra que Dios le ha dado. Pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. A lo mejor no decimos abiertamente, ¿verdad? Yo rechazo la piedra, yo rechazo a Jesús. Pero nuestras acciones muestran que sí es así. Que sí hay un rechazo a la obediencia al fundamento. Que sí hay un rechazo a lo que Dios ha determinado en su palabra. Como sociedad cada vez lo vemos más claramente, pero cuando los cristianos no tienen el fundamento de Jesucristo en sus vidas, es fácil irse con la presión, es fácil intentar quedar bien.
Es fácil llevar la corriente. Es fácil no querer educar a nuestros hijos bajo el temor a Dios. Es fácil. Dice versículo 8, además es la piedra que hace tropezar a muchos. Es una piedra que hace tropezar a muchos, porque en el momento que debemos de ser humildes, en el momento que tenemos que hacer a un lado nuestro yo, eso hace tropezar a muchos. Y por eso es que otra vez hay matrimonios, hay familias, hay personas que están tropezando porque no quieren dejar el yo, quieren a Dios como un accesorio más. Y por eso les decía que muchas veces cuando hemos sido expuestos a mensajes en iglesias que dicen que son cristianas, pero que no se predica el evangelio, te dicen, Dios quiere que cumplas tus sueños, Dios está contigo. ¿Cuántos quieren conocer a ese Dios maravilloso que quieren que tenga la vida eterna? Pues todos. Pero no hay un mensaje de arrepentimiento, de decir, hey, ¿sabes qué? Por naturaleza nacimos apartados de Dios, con la tendencia a pecar, cuyo castigo es la muerte eterna, pero Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados. Bueno, ahí ya cambia la cosa. Pero una vez más, como cristianos, deberíamos de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, hemos determinado el arquitecto, hemos identificado el fundamento. Ahora vamos a ver los materiales. Cuando una persona va a construir una casa, o cuando vamos a hacer una ampliación, ¿verdad? Muchas veces, ¿qué decimos? De lo mejor, lo que cueste. Hasta que nos damos cuenta lo que cuesta. Y entonces ya después decimos, bueno, habíamos pensado hacerlo así, pero ya como está la cosa, mejor vamos a irnos por un material más barato. Bueno, en el versículo 12 dice, ahora bien, dice, si sobre este fundamento alguien edifica oro, plata, piedras preciosas, y luego identifica otros tres, que es madera, heno y paja. Los edificios antiguos se edificaban a menudo con metales preciosos y con joyas, sobre todo para que pudieran soportar lo que mirábamos en las primeras imágenes, el fuego. Ahora, ningún cristiano tiene que preocuparse por el fundamento porque ese ya está listo. Es la persona y la obra de Cristo Jesús. Y es un fundamento que es estable, que es seguro y que es perfecto. Pero nuestra preocupación sí debe de ser qué materiales estamos construyendo encima de ese fundamento aquellos que hemos nacido de nuevo. Porque es muy fácil distraerse, es muy fácil perder el tiempo, es muy fácil ocuparnos ahora con las redes sociales, es muy fácil enfocarnos en las cuestiones terrenales. No sé cuántos de ustedes conocen lo que es el heno. ¿Nada más? Ok, para los que no levantaron su mano y que no saben lo que es el heno, tenemos la imagen, si quieres ponle. Era una hierba segada, seca para el alimento de ganado o demás animales. Entonces, díganme ustedes, ¿cuántos de ustedes quisieran tener eso en sus casas como paredes, verdad? La hojarasca, no sé cuántos de ustedes la conocen. A ver, levanten la mano, ¿cuántos conocen la hojarasca? Bueno, cuando vean una palabra en la Biblia que no entiendan, hay que buscarla. Es las hojas que caen de los árboles. Entonces, ninguno de estos materiales va a soportar el fuego. Y aunque fuimos salvados por gracia, también fuimos salvados para tener buenas obras. Efesios 2:10 dice, en Cristo Jesús fuimos creados para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, el día de hoy es una oportunidad para que tú y yo podamos reflexionar y decir, ok, ¿con qué materiales estoy construyendo mi vida? ¿Con qué materiales estoy construyendo mi relación con el Señor?
¿Con qué materiales estoy construyendo el edificio de mi vida? Quizá Pablo tenía en mente en ese momento lo que le escribió en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil para el Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahora, cuando estamos hablando de los materiales, podemos identificar los motivos. Es decir, no es únicamente lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Como creyentes, todo lo que hacemos debería de dar gloria a Dios. Y eso una vez más, como si tú pones un plano y tú puedes reflexionar, a ver, todo lo que yo estoy haciendo, ¿le da gloria a Dios? Es decir, lo que yo estoy haciendo permite que el nombre de Dios sea más conocido. La manera en que trato a mi esposo, la manera en que trato a mi esposa, la manera en que educo a mis hijos, la manera en que vivo cada día, la manera en que laboro, ¿le da más gloria a Dios? Porque muchas veces nos robamos la gloria de Dios y permitimos que la gente diga, mira qué inteligente eres. No, sí, pues que soy bien luchón, le echo ganas. Y no le damos la gloria a Dios. O algo peor, nos comportamos como si no conociéramos al Señor. Entonces, los motivos es importante para nosotros. Los motivos es la fuerza que nadie ve, que nos lleva a hacer lo que hacemos. Entonces, dentro de esos materiales debería de existir el poder visitar a las demás personas. El poder preocuparnos unos por otros. El poder buscarnos. Y ahí vuelvo a hacer esta énfasis. Esta responsabilidad, estos materiales, es lo que cada uno de ustedes, y yo también incluido, estamos construyendo. Esto no es una función de liderazgo de la iglesia. Esto es lo que deberíamos de hacer todos. Procurarnos, buscarnos, llamarnos, estar en comunión. El poder servirnos unos a otros. Y otra vez, dentro de esto mismo está el motivo, porque muchas veces se acaba la reunión y que vámonos, ¿a dónde vamos? Todo el tiempo andamos como si se nos estuvieran quemando los frijoles. Es el día del Señor. Este día el Señor lo santificó para que nos juntáramos como iglesia. Yo sé que de forma extraordinaria a veces tenemos que hacer cosas, pero no el día domingo no está hecho para que nosotros digamos, voy a trabajar y voy a descuidar mi relación con la iglesia. Pero otra vez, poco a poco vamos sacando los materiales del oro y de la plata y de las piedras preciosas y vamos poniendo heno y vamos poniendo en el edificio. Entonces, es el visitarnos, es el servirnos, es el aconsejarnos, es el discipularnos. Ahora las mujeres que se están reuniendo los viernes, están ahí que poniendo materiales sobre ese fundamento. Obviamente dentro de estos materiales podemos observar lo importante que es la conducta que tú y yo tenemos. Dice 2 Corintios 5:10, dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ahí va a ser el momento donde algunos vamos a pasar vergüenza. Dice, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No sé, yo no me puedo imaginar cómo va a ser ese momento en el cual nosotros se nos ponga una película, ¿verdad? Y mira, el día que no fuiste a la iglesia, tómala, ahí está.
la motivación, la verdad, ¿verdad? El día que no nos salimos de nuestra rutina para ayudar a alguien, porque traíamos mucha prisa. El día que herimos a una persona con nuestras palabras, ahí va a estar. Otra vez, en este momento no se está determinando si eres creyente o no eres creyente. Aquí están los que somos creyentes. Si no estás aquí, ay, nanita, o sea, estás en otra parte. Te estás ahí en otra parte, ¿verdad? Pero aquí, los cristianos, los creyentes, vamos a estar delante de Dios y vamos a decir, híjole, los motivos, la conducta, el tiempo que Dios nos dio para determinar lo que fue hecho malo, y esta palabra malo es algo que no tiene valor. En ese momento no va a importar las horas extras que pusimos en el trabajo, el dinero que tenemos guardado en el banco, sino se va a determinar lo que hicimos y que no tiene valor, que no va a traspasar aquí. Pero también se va a ver lo bueno, y es lo de buena calidad. Y entonces, algunos serán premiados por esas oportunidades que tuvimos, pero que sí aprovechamos. Esas oportunidades que tuvimos de compartir del evangelio y lo hicimos. Esas oportunidades que tuvimos de servir a alguien y lo hicimos. Le dimos un raite, le dimos un consejo, le dimos un tiempo, le dimos una ofrenda, le dimos un apoyo. Entonces, el tribunal para nosotros no debería de ser un momento de que, qué miedo, sino que es el momento de reencontrarnos con nuestro Salvador y decirle, Señor, mira, he construido con oro, con plata, con joyas. Es la motivación que nos debería de despertar cada día. O sea, para nosotros, vuelvo a lo mismo, no debería de ser híjole, qué miedo. Qué miedo. O sea, qué miedo estar delante del Señor. Sino debería de ser un momento en el cual nosotros estemos ahí y podamos decir, Señor, por tu gracia pude hacer esto. Entonces, hasta este momento, la intención es que cada uno de ustedes podamos reflexionar qué materiales estamos usando. El material que nos sobra, lo que estamos haciendo, ¿se va a quedar aquí, iglesia? ¿O ustedes creen que las acciones que estamos teniendo, cada uno de nosotros, va a traspasar la vida terrenal? Porque la intención es que lo que nosotros hagamos pueda estar allá haciendo un buen testimonio. ¿Por qué? Porque viene la prueba. Dice el versículo 13, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno de ustedes. Es decir, en ese momento, de manera ilustrativa, ¿verdad? El fuego va a quemar el heno, la hojarasca y la madera, que son las cosas que no tenían valor, que son las cosas que no tenían importancia. Fíjate cómo dice Primera de Pedro 1:17. Dice, recuerden que el Padre Celestial a quienes ustedes oran no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él mientras sean extranjeros en la tierra. Recuerden que como cristianos tenemos una ciudadanía celestial, no una terrenal.
Por eso es que deberíamos de quitar nuestros ojos de aquí de la tierra y ponerlos en el cielo y decir, Señor, todo lo que estoy haciendo se trata de ti. Por eso es que es incomprensible cuando alguien dice, es que no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para congregarme. Es incomprensible. Es como dicen, incomputable. ¿Por qué? Porque hemos pasado de muerte a vida. O sea, si hoy nos despertamos, si hoy estamos aquí, no es por nosotros, no es por nuestros trabajos, no es por nuestra educación, no es por nuestro título, es por la gracia de Dios. Cada respiro que tú das, cada vez que late tu corazón, es porque Dios lo quiere. Apocalipsis 3:15 dice, yo sé lo que haces. No eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero eres tibio, ni frío ni caliente. Entonces dice, te escupiré de mi boca. Versículo 14, hablando de esta misma prueba de fuego, dice, si permanece la obra de que alguien ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Versículo 15, si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Este versículo, en la Nueva Traducción Viviente, dice así. Versículo 15, pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. Eso me hizo recordar el tiempo de escuela, ¿verdad? Cuando decían, pasaste pero de panzazo. Bueno, la idea no es esa para los cristianos. Versículo 16 dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno construye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. Entonces aquí podemos identificar varios tipos de obreros, por llamarlo de alguna manera. Aquellos que hacen las cosas que agradan a Dios, aquellos que están edificando su vida de acuerdo a los materiales como el oro, la plata, las piedras, que son materiales que pueden soportar la prueba del fuego. De hecho, Pablo en 1 Corintios 9:25 dice, los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Es decir, Pablo estaba diciendo, los atletas, en aquel tiempo acuérdense que había las olimpiadas y los juegos deportivos, y dicen, ellos se esfuerzan por ganar un trofeo, pero pues se va a desvanecer. ¿Qué no deberíamos de hacer nosotros que vamos a recibir algo que no se desvanece? Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta. Y esto debería de ser nuestra oración, ¿verdad? Dice, he peleado la buena batalla y he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Fíjate la siguiente parte, y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Todos los que esperamos con anhelo la venida del Señor recibiremos ese premio. Pero también dice, ¿verdad?, que hay personas que están trabajando en vano. Dice que él mismo va a ser salvo, pero como quien atraviesa el muro de fuego. Ahí, iglesia, pues no deberíamos de estar nosotros, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas, ese momento cuando estemos delante del Señor, como un fuego se va a consumir nuestras acciones, nuestra conducta, nuestras motivaciones. Y aquello que perdure
Es lo que hicimos con un material que puede soportar la prueba del fuego. Aún en la parte final, ¿verdad? Dice que hay personas que atentan contra la iglesia, contra el edificio. Y dice que Dios los va a destruir a ellos. Y esos son los falsos maestros que miramos por todas partes. Los falsos cristianos que atentan contra la fe de las personas. Mateo 18:6. Jesús hablándole a sus discípulos dice, pero si hacen que uno de estos pequeños, Jesús había jalado a un niño y había dicho, el que quiere dar el reino de Dios debe hacerse como un niño. Y luego dice, si hacen que uno de estos niños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor que para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. ¿Qué aflicción, dice, le espera al mundo? Porque tienta a la gente a pecar, ¿verdad? Las tentaciones son inevitables, pero ¿qué aflicción le espera al que provoca la tentación? Por lo tanto, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con una mano o solo un pie que ser arrojado al fuego eterno con las dos manos y los dos pies. Y si tu ojo, dice, te hace pecar, sácatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo ojo que tener los dos y ser arrojado al fuego eterno. Cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. Les digo, en el cielo sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre celestial. Quiero terminar con un pasaje que se encuentra en Apocalipsis 22:12. Para aquellos que somos creyentes, este es un versículo que nos llena de esperanza y de emoción y de ilusión. Siempre y cuando, ¿verdad?, estemos haciendo un edificio con los materiales que soportan la prueba del fuego. Dice, miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según haya hecho. Estamos esperando el regreso del Señor. Las señales son cada vez más claras de que su regreso es inminente. Y también es una oportunidad que tenemos para aquellas personas que no están seguras de que tienen el fundamento de Cristo Jesús en sus vidas. Porque solamente puedes edificar encima del fundamento si es que el fundamento está puesto en nuestras vidas. Y de esa manera prepararnos para cuando el Señor regrese y vamos a darle cuentas de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Así que si no estamos seguros de haber nacido de nuevo, yo te exhorto, te invito a que tú puedas tomarte unos minutos, unos instantes después de la reunión y hablar con el Señor y realmente pedirle perdón por tus pecados y arrepentirte de tu manera de vivir. Porque muchas veces creen personas que son creyentes simplemente por haber repetido una oración y ya. Para los que ya somos creyentes, el mensaje de hoy debe de ser de exhortación, de tal manera que podamos reenfocarnos y decir, ¿sabes qué? Quizá me he descuidado, quizá empecé poniendo buen material, pero después empecé a ver el costo que implicaba poner un buen material y implicaba afectar mi economía, implicaba perder horas del trabajo, implicaba tener que dormirme más tarde, implicaba tener que ceder a la carne, implicaba morir a mis deseos, y decidí comenzar a construir con materiales como el heno, la madera y la hojarasca.
Hoy es la oportunidad para que podamos reflexionar acerca de ello y pidámosle a Dios que nos ayude para poner materiales que sí soporten la prueba del fuego. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, por la oportunidad que nos das en esta mañana de exponernos a tu palabra y que cada uno de nosotros reflexione, Dios, si realmente estamos en Cristo, si realmente hemos reconocido nuestra naturaleza pecaminosa y la necesidad de un Señor y Salvador sobre nuestras vidas. Padre, si en esta mañana hay aquí personas o nos ven a través de las redes sociales, personas que no han nacido de nuevo, pedimos que tu Espíritu Santo, Padre, pueda traer una fuerte convicción de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Que se den cuenta de la necesidad que tienen de ti en sus vidas y que solamente, Padre, tú eres el fundamento que puede pasar en la prueba del fuego. Te pedimos, Señor, por aquellas personas que ya hemos nacido de nuevo, para que esta mañana podamos reconocer que quizá nos hemos distraído, nos hemos descuidado y necesitamos enfocar nuestra atención una vez más en ti y edificar nuestras vidas con oro, plata y piedras preciosas, Dios. Te damos gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén.